Bien, muchachos, vamos a continuar ahora hablando de la integral de superficie. Vamos a hablar de integral de superficie, que la idea es la siguiente. Bueno, por lo menos nosotros en el trabajo que hemos hecho sobre integrales dobles, por ejemplo, siempre tomamos como región de integración una región que estaba en donde en el plano XY. Siempre se tomó de esta manera. Esta iba a ser la región sobre la cual nosotros íbamos a integrar. Una región acá. Una región que estaba en el plano XY. Bien, de hecho, si nosotros consideramos un ejercicio del estilo de una lámina, hallar la masa o hallar el centro de masa, lo consideramos también tomando la lámina como una región en el plano XY. Tenía que estar en el plano XY. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué pasa con una lámina que no esté en el plano XY? Es decir, ¿qué pasa con una lámina que no esté contenida en un solo plano? Bien, porque cualquier lámina contenida en un plano pues podría verse reflejada en el plano XY. Pero ¿qué pasa con una lámina, digamos, que tenga la siguiente forma? Voy a colocar por aquí, voy a colocar una lámina de esta manera. Una lámina que tenga este comportamiento. Digamos que esa es nuestra lámina. Bien. Y que nosotros quisiéramos calcular, sabiendo cuál es la densidad de esta lámina en cualquier punto, poder determinar pues cuál es la masa de la lámina, ¿sí? Poder determinar cuál es su masa. Entonces ese es otro ejercicio que queremos tratar de resolver. Y por eso vamos a hablar en este caso de integral de superficie. Para este caso, entonces, por lo menos, si nosotros queremos calcular la densidad, la masa, necesitaríamos tener la densidad en cada punto y la densidad estaría en coordenadas del punto que tendría coordenadas X, Y y Z. Bien, entonces bien, la idea es precisamente trabajar sobre integrales sobre superficies de esta manera. ¿Listo? Bien, entonces vamos a colocar nuestra definición, colocarla por aquí. Entonces, definición. Y vamos a decir lo siguiente. Sea f de x, y, z, sea f de x, y, z, una función de tres variables, claramente, de tres variables, definida sobre una región, del espacio que contiene la superficie S, que contiene a la superficie S. Entonces, la integral de superficie, de f sobre S, es lo siguiente. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar nuestra definición. Recuerden que las definiciones siempre las damos en términos de límites y sumatorias, ¿sí? Y esto es lo siguiente. Entonces la vamos a escribir aquí como una doble integral, ¿listo? Y aquí S, f de x, y, z por ds. De esta manera.
¿Y a quién va a ser igual? Pues va a ser igual al límite cuando la partición tiende hacia 0 de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k asterisco, y sub k asterisco, z sub k asterisco. Eso de ahí, precisamente. ¿Quiénes son estos de aquí? Pues resulta que la idea es que esta superficie se parte en n particiones, se hace una partición de n superficies, y de cada una de esas subsuperficies se toma un representante, que es este que está acá, y a partir de eso entonces calculamos la integral doble sobre nuestra superficie S. Como ustedes ya saben, siempre nosotros definimos de esta manera las integrales. Sin embargo, así no las vamos a calcular, porque esto sería para usar aproximaciones. Entonces, para calcularlas, lo que haremos va a ser precisamente hablar de métodos de evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de métodos de evaluación, que el primer método de evaluación va a ser cuando tengamos superficies de la forma z igual a g de xy. Bien, vamos a colocarlo en la siguiente página. Entonces vamos a hablar de métodos de evaluación. Método de evaluación. Bien, entonces aquí voy a presentar el primer método, y este método está dividido en tres opciones. Las opciones dependen de cómo esté dada nuestra superficie, ¿vale? Entonces aquí en este caso vamos a tener el primero, que es lo siguiente: si la superficie S está dada por z igual a una función g que depende de la variable x y y, entonces inicialmente podemos determinar quién es el de S. El de S aquí va a ser igual a la raíz de 1 más la derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de y con respecto a y al cuadrado. De esta manera. Y tendríamos de esta forma el de S. ¿Listo? El de S. Para esta superficie, consideramos la siguiente parametrización. Aquí entre comillas. Resulta que nosotros lo que revisamos son los puntos que están en la superficie. Si yo tengo un punto en la superficie, un punto de la forma x, y, ¿cómo va a ser este punto? Pues este punto realmente va a ser de la forma x, y z es el que vamos a cambiar. Z es x de y. Bien, de hecho voy a escribir por aquí la parametrización realmente sería como x igual a u, y igual a v y z igual a g de u, v. ¿Listo? Y así es que van a quedar las parametrizaciones de curvas, de superficies, porque van a depender de dos variables. ¿Listo? Van a depender de dos variables. Aquí es una función que depende de u, v, una función que depende de u, v, y aquí lo mismo. Bien, eso va a ser. Esta sería tal cual la parametrización. Por eso aquí puse entre comillas. Bien, voy a borrar esto de acá, esto no es necesario. Lo interesante es
cómo se comportan los puntos x, y, z para nuestra superficie. Y resulta que, miren, nuestra integral de superficie, que nosotros la definimos así, la integral sobre la superficie S de f de x, y, z por ds va a ser reescrita de la siguiente manera. Sería la doble integral sobre una región R, ¿sí? ¿De quién? De f de, vamos a cambiar entonces x, y y z. Entonces aquí sería x, y aquí g de x, y. Por el ds, ¿que el ds quién es? El ds es la raíz cuadrada, ¿cierto? El ds es la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g con respecto a y al cuadrado. Y esto va multiplicado por un diferencial de área, ¿sí? Aquí ya depende de la variable x y la variable y. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí como depende de la variable x y y, aquí me queda precisamente cambia algo. De estar hablando de una superficie, pasamos a hablar de una integral doble sobre una región. Y la idea pues es identificar quién es esa región. Entonces vamos a escribirlo por aquí. R es la proyección, de S sobre el plano XY. Ese es nuestro R. R es la proyección de S sobre el plano XY. ¿Vale? Esa es nuestra región R. Además, podemos decir lo siguiente. Además, vamos a poder decir que si nosotros consideramos que la función es 1, pues vamos a tener precisamente la integral, nos va a representar precisamente el área superficial. Entonces, el área de la superficie, será, entonces vamos a colocarlo por aquí, área de la superficie, así de esta manera, igual a la doble integral sobre S del dA. Bien, y aquí pues entonces sería simplemente la doble integral sobre la región de esto de acá por el dA, ¿sí? De la raíz por el dA. Esa sería el área de la superficie. Bien, vamos a hablar ahora de otro caso que se presenta precisamente similar a este, pero ya no cuando tenemos a z en función de x y y, sino que tenemos, por ejemplo, a x en función de yz o a y en función de xz. Bien, voy a presentar esos dos casos adicionales que realmente representan la misma idea, solamente que, voy a colocar en la siguiente página, solamente que van a cambiar, digamos, algunas cosas. Bueno, aquí, el siguiente caso pues sería si nosotros tenemos, vamos a colocar aquí, si S está definida por x igual a una función g que depende de yz. Y entonces vamos a generalizar lo que hicimos anteriormente. Resulta que aquí el ds, voy a colocarlo aquí primero, aquí el ds, ¿quién va a ser? Pues va a ser la raíz cuadrada de 1 más g, la derivada parcial de g con respecto a y, de yz, al cuadrado, más la derivada parcial de g con respecto a z, yz, al cuadrado. Aquí pues son las dos derivadas parciales que yo puedo hacer, ¿no? Y así entonces la integral doble, la integral sobre la superficie, de una función f de x, y, z
por el de S va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral sobre la región R de la función f, y aquí entonces el que depende de las dos variables es x, entonces a x es el que vamos a reemplazar. X sería g de x de y z, y aquí multiplicado por el de s, que el de s sería la raíz cuadrada de 1 más g de y, a la derivada parcial de g con respecto a y, de y z al cuadrado, más g derivada parcial con respecto a z, de esta manera, multiplicado por el diferencial de área. Y en este caso, ¿quién sería el r? En este caso, nuestro r, este de acá, pues sería r es la proyección de la superficie de S sobre el plano YZ. Sobre el plano YZ. Bien, eso de ahí. Ese es nuestro caso. Y el último caso, que de hecho pues he estado similarmente, de hecho voy a copiar y pegar y voy a ir arreglando. Aquí tenemos nuestro primero. Y voy a desplazar por aquí para escribir nuestro segundo a partir de esto mismo de acá. Entonces, el otro caso que nos falta analizar es cuando tenemos a y en función de x y z. Por aquí. Y que está en función de x y z. Entonces, aquí lo que cambia es que las derivadas parciales se harían con respecto a x y a z. Entonces, aquí sería derivada parcial con respecto a x de xz, derivada parcial con respecto a z de xz, y aquí entonces cambia esto de acá adentro, porque ahora la que depende de las otras variables es y. Entonces me va a quedar escrito de la siguiente manera. Me quedaría x, y que es g de xz, y la variable z. Y aquí cambio, esto sería aquí parcial con respecto a x. Entonces aquí sería parcial con respecto a x. La función depende de x y z. Y r, en este caso, pues sería la proyección sobre el plano xz. Esa sería nuestra región R de integración para este caso. Bien, esos son los tres casos posibles que tenemos para calcular la integral sobre una superficie cuando la superficie está dada por una ecuación como esta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer precisamente un ejemplo para ver cómo se calcula entonces la integral sobre una superficie. De hecho, el primer ejemplo que vamos a plantear, lo que vamos a hacer es hallar la masa de una superficie, la masa de una lámina determinada por una superficie. Vamos a colocarlo en la siguiente página, nuestro ejemplo. ¿Listo? ¿Y qué dice el ejemplo? El ejemplo dice lo siguiente. Vamos a determinar la masa de una superficie, o de la superficie, del paraboloide, vamos a colocar aquí su ecuación, z igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Ese paraboloide. En el primer octante. Vamos a trabajarlo solamente en el primer octante y vamos a colocar que z
Z se mueve entre 1 y 5. Con Z variando entre 1 y 5. Bien. Vamos a considerar que la densidad, si la densidad en cada punto de la superficie, en cada punto de la superficie, es proporcional a la distancia del punto al plano XY. Ese es nuestro enunciado. Bien, vamos a hacer primero el gráfico de nuestro paraboloide, perdón. Y el gráfico es algo de la siguiente manera. Voy a empezar aquí a hacer nuestro espacio. De esta manera. Y vamos a colocar por aquí. Digamos que aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 por acá. Dice que Z se va a mover entre estos dos, ¿no? Desde 1 hasta 5. Si nosotros dibujamos precisamente los cortes con los planos, nos quedaría que vamos a pintar parábolas. Parábolas de la misma forma. Sería, en el plano XZ sería la parábola Z igual a 1 más X al cuadrado. Y en el plano YZ sería la parábola de la forma 1 más Y cuadrado. Entonces este es X, Y, y por aquí tenemos a Z. Bien. Cuando vamos a colocarlo por aquí, por ejemplo, vamos a colocar que por aquí es 1 y que por aquí es 2. Por aquí 1, por aquí 2. Vamos a pintar los puntos. Por lo menos los puntos de esta parábola sería este y este de acá, perdón. Cuando vale 1y, Z valdría 2. Y cuando vale 2, Z valdría 5. Bien, pensando en la curva de intersección entre la superficie y el plano YZ, ¿cierto? Y me quedaría algo de la siguiente manera. Me quedaría así. Solamente voy a pintar hasta 5 porque de ahí para arriba pues no debo considerarla porque Z se mueve solamente desde 1 hasta 5. Bien, por el plano XZ tendría, pasa por 1, 2. Voy a tratar de hacer aquí. Tendría aquí el punto, el primero. Y por 2, 5, ¿no? Sería este punto de acá. Algo de esta forma. Y entonces la gráfica sería algo de este estilo. Claramente llega hasta el 0,01. De esta manera. Bien. Aquí cortamos de esta forma, ¿cierto? Porque ahí terminaría y nos quedaría entonces la siguiente región. Ya saben ustedes cuál es la forma, es un paraboloide y todas las regiones, todas las secciones transversales pues tendrían forma de cuarto de circunferencia. Todas las secciones transversales tendrían forma de cuarto de circunferencia. Bien, el cuarto de circunferencia más grande que sale aquí es el que está en esta capa, es este que está aquí en verde. Este es el cuarto de circunferencia más grande. Y resulta que por ser el cuarto de circunferencia más grande o la región más grande vista desde el eje Z, cuando nosotros hagamos la proyección, ¿sí? Que sería como, digamos, dar luz desde el eje Z hacia abajo, la proyección sería precisamente la sombra que me da esto. Y la sombra está determinada precisamente por esto, que es la parte más ancha.
Y si z vale 5, ¿cómo sería la curva de nivel? Si z es igual a 5. Tendríamos que 5 es igual a 1 más x al cuadrado más y cuadrado. O sea que lo que tenemos es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es decir que tenemos que nuestra proyección es un cuarto de circunferencia con radio 2. O sea que es algo de esta forma. Es esto de aquí. Esta va a ser nuestra región, es la proyección. Bien, este es R. Bien, que eso es importante pues revisarlo, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas necesitamos saber? ¿Cuál es la función que nosotros vamos a integrar? Pues resulta que en el enunciado nos dicen que la densidad para cualquier punto x, y, z, ¿va a ser quién? Pues si nos paramos por aquí en un punto de coordenadas x, y, z, ¿cuál sería la distancia desde ese punto hasta el plano xy? ¿Cuál sería esa distancia? ¿Cuánto mediría esto? La longitud de este segmento pues sería z, porque z me determina la altura. Entonces la distancia de un punto al plano xy pues está dada por la coordenada en z. Pero me dice que es proporcional a esa distancia, o sea que la densidad es k veces z. Bien, eso es lo que vamos a integrar. Bien, según lo que nosotros teníamos anteriormente, necesitamos, a ver, vamos a volvernos acá, estamos en el primer caso, en el cual tenemos a z en función de x y y. Entonces necesitamos definir quién es g para poder definir el de z. Entonces vamos a definir quién es g. ¿Quién es g de xy en nuestro caso? ¿Quién es g de xy en nuestro caso? Entonces en este caso g de xy pues es la función 1 más x cuadrado más y cuadrado, que es a lo que está igualado z por acá, ¿no? Es a lo que está igualado z. Y de ahí entonces podemos decir que la derivada parcial de g con respecto a x es 2x y la derivada parcial de g con respecto a y es 2y. Bien, por lo cual el de s, ¿quién sería? Sería la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado más 2y al cuadrado. Recuerden que así calculamos el de z según lo que escribimos anteriormente. ¿Y esto qué sería? Esto es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 1 más 4 veces x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? En cada uno me queda el 4, entonces lo factorizo y me quedaría de esta manera, entonces el de s. Bien. Entonces nosotros ya sabemos que la integral que nos están pidiendo calcular, que pues precisamente así vamos a calcular la masa desde que cuando nosotros hablamos de centros de masa, aprendimos que la masa se calcula como la doble integral, ¿sí? En este caso sería sobre la superficie, ¿sí?, de nuestra densidad, que la densidad en este caso está dada por kz, por el de s. Bien, y esto, según lo que vimos en los métodos de evaluación, entonces va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral sobre la región R, que ya miramos aquí, ¿cierto? ¿De quién? De kz multiplicado por la raíz de 1 más 4 factor de x cuadrado más y cuadrado por dA, por el diferencial de área. Bien. ¿Qué nos falta para seguir evaluando esta integral? ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta definir quién es la región R. Bien. ¿Cómo definiríamos la región R? A ver. ¿Cómo la definirían ustedes?
¿Quién sería R en este caso? Yo no sé, pero por lo menos aquí yo veo una raíz y aquí veo que está x cuadrado más y cuadrado. Eso me da a mí a pensar que me serviría trabajar en qué coordenadas. En polares. Entonces, pues vamos a colocarlo en coordenadas polares. ¿Listo? Porque si colocamos en coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, se movería x desde 0 hasta 2 y y se movería desde 0 hasta una raíz, ¿no? Porque esta de aquí, esto de aquí, esto que está aquí, es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces se movería hasta una raíz, hasta la raíz de 4 menos x cuadrado. Eso parece que quedaría complicado. R vamos a considerarlo de la forma r teta, donde teta se mueve desde dónde hasta dónde. Yo voy a copiar esto aquí y luego lo voy a pasar a la siguiente página, ¿listo? Teta se mueve desde dónde hasta dónde. Muy bien, de 0 a pi medios. Y R de 0 a 2. Muy bien, porque ese es el radio de nuestra circunferencia. Va desde 0 hasta 2. Bien, voy a copiar esta definición de nuestra región. Voy a copiarla en la siguiente página. ¿Sí? Para en la siguiente página entonces reescribir nuestra integral. Bueno, voy a colocarla por aquí. Esto es R. Esta es la definición de nuestra región R. Y bueno, vamos a mirar entonces cómo me quedaría la integral. Miren en lo que vamos. De hecho, también voy a copiar esto para reescribirlo y que se vea todo completo en la siguiente página. Vamos a pegar esto acá. Y veamos entonces la masa a quién sería igual. Esto sería igual ¿a quién? Entonces sería integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, vamos a dejarla primero así. Integral sobre R. Vamos a sacar aquí el K. Ya sabemos que ese K pues es una constante, la podemos sacar. Bien, aquí hay un inconveniente. Resulta que cuando nosotros vayamos a evaluar en nuestras coordenadas polares, que acabamos de ver que está definida nuestra región R, aquí tendríamos que evaluar a Z, ¿cierto? Pero Z es una función, perdón, no es una variable que tengamos definida en nuestras coordenadas polares, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que es una función que depende tanto de X como de Y. De hecho, lo que sabemos es que Z es de la siguiente manera. Z es 1 más X cuadrado más Y cuadrado. Este es el Z. Eso es lo que acabo de escribir. A Z. Multiplicado entonces por la misma raíz. Voy a copiarla. Copiar esto de aquí para allá. Nos quedaría así. ¿Listo? Y ahora sí vamos a escribir entonces cómo nos quedaría nuestra integral, ya haciéndolo en coordenadas polares. Entonces sería la integral desde 0 hasta pi medios de la integral desde 0 hasta 2, ¿cierto? Desde 0 hasta 2, ¿de quién? Bueno, me faltó escribirla acá, voy a escribirla aquí. K, que multiplica a la integral de 0 hasta pi medios, de la integral de 0 hasta 2. ¿De quién? Entonces sería, reemplazo x por r seno cuadrado, por r seno, coseno de teta, y a y por r seno de teta. Al reemplazar esto de aquí sería igual a ¿quién? 1 más r cuadrado, perfecto. Y lo que está dentro de la raíz sería igual a ¿quién? 1 más 4r cuadrado. Perfecto. Esto así. Y sería multiplicado por el de A. Que recuerden que en este caso estamos hablando de coordenadas polares, entonces el de A sería R de R de teta. Perfecto. Bien. Y ahora pues sería resolver esa integral, ¿cierto? De hecho, pues voy a escribirlo así.
la integral desde 0 hasta pi medios de la integral desde 0 hasta 2 de lo siguiente. Miren, me quedaría, haciendo el producto, me quedaría la primera así. R por la raíz cuadrada de 1 más 4R cuadrado. Haciendo el producto. Voy a abrir aquí un paréntesis. Más, aquí me quedaría R cubo factor de 1 más 4R cuadrado. Todo esto por dr por dθ. Bien, y aquí es donde nosotros tenemos que pues practicar integrales y practicar técnicas de integración. Entonces, por lo menos, la primera integral sabemos resolverla, ¿cierto? Desde 0 hasta pi medios. Vamos a escribir aquí de una vez todas las integrales. Pero la primera integral sí sabemos resolverla. ¿Cuánto me da la primera integral? Para resolver la primera integral, nosotros tomaríamos, voy a hacerlo aquí rápidamente encima, tomaríamos u igual a 1 más 4r cuadrado. El de u sería 8r por dr. Entonces aquí me faltaría un 8. Entonces voy a colocar aquí un octavo. Y entonces me quedaría que es la integral de u a la 1 medio, de u a la 1 medio, ¿cierto? Por el de u. Cuando integro me queda u a la 3 medios. Y recuerden que hay que multiplicar por 2 tercios. Y al hacer este producto me quedaría 2 sobre 24, que eso es 12. 12 u elevado a la 3 medios. Que eso, volviendo a nuestros términos, sería un doceavo de 1 más 4r cuadrado a la 3 medios. A la 3 medios. Bien. Más lo que nos da esta integral, que esta integral ya es un poco más difícil. Bien, voy a plantear por aquí cómo se resolvería. Voy a hacer una línea por acá, una cajita por acá. Y entonces realmente vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer integración por partes. Aquí vamos a derivar una función y por aquí vamos a integrar otra. Entonces resulta que yo la que puedo integrar, para poder integrar me tocaría integrar precisamente la que integré en el paso anterior. Esta, 1 más 4r cuadrado. Esa de ahí la integré en el paso anterior, ya sé cuánto me da la integral. Y lo que me quedaría para completar sería aquí un r cuadrado. Si derivo me quedaría 2r. Y si integro esto ya sabemos que nos da un doceavo de 1 más 4r cuadrado a las 3 medios. Bien. Y entonces esto me va a quedar que es igual a ¿quién? Al producto de la diagonal, al producto de estos dos, positivo, ¿cierto? Que sería igual a ¿quién? Sería igual a un doceavo de r cuadrado que multiplica a 1 más 4r cuadrado elevado a la 3 medios. Menos la integral de estos dos. La integral de estos dos. Bien. Que la integral de esos dos sería igual a lo siguiente. Uno haría una sustitución ahí. Bueno, estaríamos integrando lo siguiente. Estaríamos integrando 6r, ¿cierto? Por 1 más 4r cuadrado a la 3 medios por dr. Eso sería lo que estaríamos integrando. Bien, recuerden que aquí es menos. ¿Sí? Recuerden que ahí es menos. Y esa integral la resolvemos igual como lo resolvimos ahorita, la primera, que sería siendo, en este caso, u igual a esto de acá. Y entonces me faltaría 8. Entonces quedaría 6 sobre 8. Y me quedaría u elevado a la 3 medios más 1. O sea que me quedaría 1 más 4r cuadrado elevado a la 5 medios.
multiplicado entonces por 2/5. Multiplicado entonces por 2/5. Bien. A ver. Perdón, aquí no era 6, aquí era un sexto, ¿no? Era 2 por un doceavo. Esto me da un sexto. O sea que esto es 1 sobre 8 por 1 sobre 6. Y entonces sería hacer esta cuenta. Sería hacer 6 por 5 es 40. Por 6, 240. 2 en 240 me daría 120. 1 sobre 120. Entonces me queda menos 1 sobre 120. Ya ustedes, pues, si quieren, revisan después con calma las integrales. De 1 más 4r cuadrado elevado a la 5 medios. Bien, aquí sí va a ser necesario que ustedes me ayuden a evaluar. Esto me va a quedar evaluado desde 0 hasta 2 multiplicado por el de teta. Esto va a ser k veces la integral desde 0 hasta pi medios. Vamos a ver cómo nos quedaría. Evaluando en 2 nos quedaría un doceavo. 2 aquí sería 2 al cuadrado, sería 4 por 4, 16, 17. 17 elevado a la 3 medios. Más un doceavo de que multiplica 4, que multiplica a 17 a la 3 medios, menos 1 sobre 120, que multiplica a 17 a la 5 medios. Menos evaluado en 0, que evaluado en 0 sería un doceavo. Aquí en el segundo término, al evaluar en 0, nos va a dar 0. Y en el último entonces sería más 1 sobre 120. Recuerden que cambio los signos porque estoy haciendo la diferencia, ¿no? Y esto sería por el de teta. Entonces, si quiere, regálenme una aproximación de lo que me da ese valor de ahí. Un aproximado. Bueno, si ustedes van haciéndolo ahí, yo también voy a tratar de hacerlo acá mientras. Si no estoy mal, me da menos 34.87. No, tienen que darnos positivo. Y me da 19,2005. A ver, voy a revisar yo por aquí. 1 sobre 12 por 17 elevado a la 3 medios más sería 4 sobre 12 por 17 elevado a la 3 medios también menos 1. Aquí no sé si aquí lo escribieron igual que de mal que yo. Aquí es 1 sobre 120, ¿no? Menos 1 sobre 120 de 17 elevado a la 5 medios menos un doceavo más 1 sobre 120. Bueno, entonces por ahí alguien ya me ha dicho que da 19,20.
Eso fue lo que yo tuve acá. No sé si ustedes verifican ahí con calma. 19,2. Sí, creo que a mí me da lo mismo. Ok. Bueno, entonces ahora seguiría 19,2, dejémoslo así. Por el de teta, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿quién? A K por 19,2 teta evaluado desde 0 hasta pi medios. Y entonces esto va a ser K por 19,2 por pi medios. Y coloquemos aquí una aproximación de esto. El casi lo dejamos, ¿no? Esto es aproximadamente, bueno, 19,2 por pi medios, esto nos da 3,15, me dice acá. 3,15K. Y ese sería entonces el valor de la masa de nuestra superficie del paraboloide, donde la densidad es proporcional a la distancia de cada punto en el paraboloide al plano XY. Bien, eso era. Vamos a plantear otro ejemplo, pero ya en este ejemplo entonces lo que vamos a hacer es considerar una función que no dependa de x y y. ¿Listo? Vamos a cambiar ahora. Es decir, ya no vamos a proyectar sobre el plano XY, sino que vamos a mirar sobre qué otro plano debemos proyectar. Bien, voy a colocarlo aquí, en la siguiente página, nuestro siguiente ejemplo. No sé si ya habían terminado de copiar. Cualquier cosa, regreso, ¿vale? Me avisa. Bien, entonces, en este ejemplo, ya vamos a decir que nos piden. Vamos a decir que nos piden evaluar. Vamos a evaluar la doble integral sobre la superficie S de x por z cuadrado por el de S. Bien. Y vamos a decir quién es el de S. El S. Donde S es la porción del cilindro y igual a 2x cuadrado más 1, ¿sí? En el primer octante, acotado por x igual a 2, z igual a 0, z igual a 4, perdón, y z igual a 8. Acotados por esos de ahí. Bien, entonces vamos a hacer la gráfica, más o menos cómo se comporta nuestro cilindro. Ustedes ya saben, aquí está solamente y y x, entonces quiere decir que esto se va a proyectar o lo vamos a extender a lo largo del eje z, ¿cierto? Lo que grafiquemos en el plano XY lo vamos a extender a lo largo del eje z. Bien, entonces voy a pasar a la gráfica, colocar por aquí, necesitamos, va a quedar bastante grande acá, necesitamos 8 unidades, vamos a ver si ahí están. Ok. En X necesitamos 2, eso sí necesitamos poca. Y en Y, pues lo máximo que necesitaríamos sería cuando X vale 2. Cuando X vale 2 me quedaría 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, más 1, 9. Entonces sería hasta 9. Voy a tratar de hacer el gráfico completo. Perdón. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Creo que el 5 hay que marcarlo porque es cuando x vale 1. No, cuando x vale 1,
me queda en 3, ¿no? Cuando x vale 1. Bien, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí. Voy a gastar bastante espacio con la gráfica, pero bueno. Luego usamos la siguiente página. Este es el eje Y, por aquí tenemos el eje X y por acá nuestro eje Z. Vamos a suponer que por aquí está 1 y por aquí está 2. ¿Ven? Entonces vamos a graficar esto en el plano XY, pero recuerden que lo vamos a necesitar nada más en el primer octante, que eso pues también equivale a graficar solamente en el primer cuadrante, o sea, solamente graficar en esta región de acá. Ahora, lo que vamos a graficar va hasta x igual a 2. Entonces, realmente lo que vamos a graficar es lo siguiente. Cuando x vale 0, la función en y toma valor 1. ¿Cierto? Cuando x vale 1, voy a tratar de hacerlo correctamente. Cuando x vale 1, a ver, esto sería como trazar aquí las líneas para que nos quede bien. Cuando x vale 1, y vale 3. Aquí sería el punto. Bien. Y cuando x vale 2, y vale 9. Entonces por aquí estaría el punto. Bien. Ese sería el punto. Entonces la parábola o la región de parábola que nosotros vamos a pintar es esta de aquí. Bien. No quedó parecido una parábola. Así de esta manera. Bueno, ya aparece un poco más. Y lo que vamos a hacer es proyectarla a lo largo del eje Z, porque Z es la variable que no está. Entonces, como no está, todas las curvas de nivel tendrían la misma manera, ¿no? Tendrían la misma forma. Entonces, por aquí. Bien, entonces sería algo de esta forma. ¿Sí? De ahí para arriba se seguiría extendiendo. Bien. Pero resulta que nosotros a Z nos dijeron que debemos acotarlo entre 4, aquí es 1, 2, 3, entre 4 y 8. Y si acotamos a Z entre 4 y 8, entonces la región, voy a tratar de colocarlo aquí, sería esta. Esto sería tomando Z igual a 4 y Z igual a 8. O sea que la porción del cilindro que nosotros estamos tomando es esta que estoy retomando aquí en verde. ¿Sí? Esta es la superficie que nosotros vamos a considerar. ¿Listo? Ahora, resulta que esa superficie, ¿dónde la debo proyectar yo? ¿Dónde debería proyectarla? ¿En qué plano? ¿En qué plano debería yo proyectar esa superficie? YZ. En el plano YZ. ¿Por qué piensas en el plano YZ? Bueno, se puede proyectar en el plano YZ, eso está bien. Eso está bien. Resulta que pensemos más bien entonces, antes de mirar con quién vamos a proyectar, ¿quién sería la función G? De seguro la función G va a depender de Z. ¿Sí? Pero ¿quién sería esa función G? Pues resulta que aquí la función G es de la forma 2x cuadrado más 1. También podríamos tomarla como despejando de aquí a x. Para despejar aquí a x me quedará una raíz, que realmente trabajar raíces no es algo muy productivo, ¿no? Entonces mejor lo dejamos así.
Esto también depende de z, lo que pasa es que aquí z no aparece, pero depende de z. Bien, entonces la función es de esta manera. Y esta es nuestra región Y. Entonces, ¿sobre qué plano vamos a proyectar? XZ. Sobre el plano XZ. Que el plano XZ es este que voy a demarcar por aquí. Bueno, pues aquí sería así. Sobre este plano es el que vamos a proyectar. ¿Qué me proyectaría a mí precisamente esa región? Si colocamos por aquí nuestra proyección. ¿Cuál sería la sombra? Profe, qué pena, porque es en el plano XZ. Porque nuestra función y depende de x y z. ¿Sí? ¿Recuerdas aquí cuando definimos? Voy a devolverme. Y teníamos aquí los métodos de evaluación. Entonces, si teníamos a z, dependiendo de xy, entonces proyectábamos el plano xy. Si teníamos a x, que dependía de y y z, proyectábamos el plano yz. Y si teníamos a y, que dependía de x y z, entonces proyectábamos sobre el plano xz. ¿Ok? Bien. ¿Qué me va a describir esto de acá cuando proyectemos? Pues lo que me va a describir es un rectángulo. ¿Sí? Que va a ser el siguiente. Voy a cambiar aquí el color. Voy a colocarlo aquí en azul, que no lo hemos usado ahí. Sería un rectángulo que va en 2. Perdón. En 2. Será lo máximo. Y en 8. Sería así. Y en 4. Acá. Entonces sería precisamente ese rectángulo que nos queda ahí. Este rectángulo de acá. Esa sería la proyección. Esta va a ser mi región R en nuestro caso. ¿Listo? Bien, vamos a encontrar el ds y para eso pues necesitamos mirar quiénes son las derivadas parciales. ¿Quién es gx? G con respecto a x. Escribí z. G con respecto a x. ¿Quién es? Sería 4x. Bien. Y por lo tanto, el ds sería igual a ¿quién? No hablo del dz, ¿cierto? Ustedes ya se dieron cuenta por qué no hablo de gz. O bueno, si quieren lo escribimos. ¿Quién es la derivada parcial de g con respecto a z? Cero, ¿cierto? Entonces, el ds, ¿quién sería? Sería la raíz, si ustedes recuerdan, es la raíz de... Más 16x al cuadrado. Exacto. Nos quedaría nada más eso, ¿no? Nos quedaría que ese es nuestro dz. Bien. Y entonces nuestra integral, vamos a escribirla aquí. Nuestra integral sobre la superficie de de xz cuadrado por el ds viene siendo ahora lo mismo que la doble integral sobre la región R de x z cuadrado multiplicado por la raíz de 1 más 16x cuadrado. Así de esta manera. Multiplicado aquí por el de área, ¿vale? Lo multiplicamos aquí por el diferencial de área. Ahora, ¿quién es R acá? ¿Quién es R en este caso? Para poder definir nuestra integral. Los x, z. Exacto, x, z, tales que ¿qué? Bueno, entre x se movería entre 0 y 2 Exacto, y z se movería entre 4 y 8. exacto, entre 4 y 8. Listo, ya tenemos definida la región. Ya no sería sino pasar a calcular nuestra integral. Entonces voy a copiar esto de aquí
Le voy a llevar a la siguiente página. Para en la siguiente página entonces resolver nosotros la integral. ¿Listo? No sé por qué tomo tanto. Ahora sí. Voy a la siguiente página. Y vamos a escribir entonces cómo nos quedaría nuestra integral. Colocar esto aquí por encima. Y entonces nuestra integral se convierte en lo siguiente. En la integral desde 0 hasta 2, de la integral desde 4 hasta 8. Ya sabemos que ahí podemos usar pues cualquier orden, ¿cierto? Porque las dos son constantes. De x, z cuadrado, por la raíz de 16, de 1 más 16, x cuadrado. En el orden que yo lo hice, puse integrar primero a quién. Con respecto a z y después con respecto a x. Bien. Entonces, integrando con respecto a z, vamos a colocar aquí, sería x que multiplica la raíz de 1 más 16x cuadrado, esa raíz. Y la integral de z, ¿cuánto me da? De ese z cuadrado. Me quedaría z cubo sobre 3, evaluado desde 4 hasta 8. ¿Me regalan cuál es el valor de esa evaluación? Por el de x. Bueno, por aquí yo hice la cuenta y me da que es 448 tercios. Eso me da la integral evaluada, perdón, eso me da z cubo sobre 3, evaluado en 8, restado evaluado en 4. De la integral, desde 0 y hasta 2, de x por la raíz de 1 más 16x cuadrado. De esta manera. Por dx. Que esa integral que tenemos ahí se resuelve por sustitución simple y nos quedaría lo siguiente. Yo voy a hacer las cuentas aquí y luego voy a ir a modificar, pues a simplificar. Y miren lo que me quedaría. Sería para integrar entonces, aquí el u sería esto de aquí adentro. El de u me quedaría 32, me hace falta ese 32, entonces voy a colocar aquí 1 sobre 32. Y al colocar 1 sobre 32, entonces tendría u a la 1 medio por du. Cuando integro u a la 1 medio por du, me quedaría u a la 3 medios. Entonces me quedaría 1 más 16 x cuadrado a la 3 medios. Pero ese 3 medios lo tengo que pasar a dividir. Me quedaría entonces aquí 2 tercios. Bien, y esto lo evaluamos. Esto lo evaluamos desde 0 hasta 2. Y eso sería lo mismo que quién. A ver, voy a hacer aquí la cuenta. Sería ese 448 multiplicado por 1 sobre 32 multiplicado también por 2 tercios. Eso me da 28 novenos. 28 novenos. Y ahora evaluamos aquí en 2 y en 0. Evaluando en 2 me quedaría 4 por 16, que es 64, más 1, 65. Me daría 65 elevado a la 3 medios, menos evaluado en 0, que en evaluado en 0 me quedaría 1, evaluado a la 3 medios, elevado a la 3 medios. Y esto me va a quedar que es 28. Bueno, yo creo que ahí tomamos ya una aproximación. Aquí ya tendríamos que tomar una aproximación, porque pues en esta raíz ya es un número irracional. ¿Cuánto es eso aproximadamente?
Bien, yo por aquí tengo la cuenta, ya es 1627.26. ¿Listo? Sería eso. Y esta ya entonces la integral. Bien. Ahora, resulta que las integrales o el método de evaluación que nosotros hemos hecho hasta el momento ha sido solamente cuando tenemos las superficies de forma de la forma y igual a una función, z igual a una función que depende de las otras variables, o x igual a una función que depende de las otras variables. Ahora lo que seguiría sería hablar de cómo se evalúa cuando la superficie está parametrizada y de cómo calcular la integral cuando estamos trabajando con campos vectoriales.